Bonjour. Alors, je pense que vous m'entendez. Alors, merci de cette Gracias invitation. Je vais por esta parler. invitación. Voy a hablar en francés porque mi español es muy malo. Je vais vous faire une présentation Voy a hacerles una presentación que habla del caso de París sobre la cuestión historique. del centro histórico. Passer à la slide. ¿Pueden pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Siguiente, ouais. Alors, juste un mot pour dire. Unas pocas palabras Moi, je suis architecte. para decirles de dónde vengo. Soy arquitecto y trabajo en el Atelier de Urbanismo Parisino, que es una asociación que existe en París desde hace más de 50 años. Tenemos una mirada de largo plazo sobre París. Tenemos varios roles también. Ampliar el conocimiento territorial, contribuir a la elaboración de la orientación de los objetivos de desarrollo de París, estudiar y analizar toda la evolución urbana en todos sus sentidos, desarrollar también sinergias con el Gran París, porque históricamente salimos de un París intramuros, pero hay un desarrollo de relaciones con otros lados también. Diapositiva siguiente, por favor. Para hablarles del casco histórico es importante hacer un poco de historia de París con este mapa que muestra la antigüedad de los edificios parisinos. Vemos que hay una ciudad que existe desde hace mucho tiempo, con una concentración de edificios antiguos en el centro y un desarrollo de la ciudad muy concéntrico, que es una característica que encontramos en muchas ciudades francesas, pero que aquí está muy marcado, con edificios antiguos que están concentrados en el centro y corresponden al 25% de la superficie construida en Francia de antes de 1850, el periodo haussmanniano, que es una parte muy importante del legado patrimonial parisino, con casi 40% de edificios que datan de esa fecha y que también marcó el centro histórico, vamos a verlo después. Y luego barrios periféricos que se desarrollaron luego. Un centro histórico entonces que está constituido desde hace mucho tiempo y que sufrió transformaciones importantes con el tiempo. Próxima imagen. Aquí ven, por ejemplo, esta foto que muestra la manera en que el centro histórico que heredamos hoy y los cambios que sufrió. Esta es la Ile de la Cité, que es el corazón de París, con Notre Dame y el Sena, perdón. Hay un grabado a izquierda antes de las obras de Haussmann, es un París medieval con tejidos que tenían una forma de insalubre, y a la derecha vemos lo que tenemos hoy con las obras de Haussmann que cambiaron radicalmente el centro de la ciudad con la instalación de los grandes edificios y la creación de espacio público, de las grandes vías de circulación, la destrucción de una parte del patrimonio, del patrimonio medieval que a veces se había conservado, pero muchas veces fue reestructurado en torno al espacio público, y un espacio público redimensionado. Siguiente diapositiva. Este patrimonio hoy está sumamente protegido por un reglamento que es muy protector del centro de París, que tiene múltiples umbrales de protección. Alrededor del Sena es la protección más global, que es la clasificación de la UNESCO. Luego hay una protección nacional con monumentos históricos, que es lo que ven en azul. Es una protección que está orquestada por el Estado, con obligaciones y ayudas fiscales para renovar esos edificios y mantenerlos.
En naranja ven toda la parte de la protección que tiene que ver con la reglamentación municipal, que es el PLU de París, que son protecciones un tanto distintas de los monumentos históricos porque están determinadas por el municipio. Son protecciones que pesan en cuanto a la capacidad del propietario para renovar su edificio o su propiedad. Ahí tenemos unas cifras. En París hay casi 6.000 parcelas que están protegidas por el PLU, que es un número que está en aumento. Van a crecer la cantidad de protecciones de edificios protegidos en París y 2.390 edificios y elementos protegidos por monumentos históricos. El contexto en el que se inscribe esta protección son perímetros que hacen que la transformación de todo París está a cargo de arquitectos que validan las transformaciones que atañen a los edificios que no están protegidos. Es un contexto entonces muy protegido, muy amparado. Hay un sector verde que tiene una protección suplementaria de la que les voy a hablar luego. Siguiente, por favor. Un elemento de protección del patrimonio parisino es la protección de su paisaje. Aquí ven en la foto arriba a la derecha que el paisaje parisino fue preservado en gran parte, o por lo menos en su parte central claramente, con de la construcción de torres. Hoy tenemos todavía un paisaje que corresponde a la época osmaniana. Hay techos de altura, hay unos límites que marcan que no haya edificios que superen determinada altura y que alteren el paisaje. Y también vemos a la derecha unos rangos de protección que protegen la perspectiva y permiten garantizar que no haya transformaciones que alteren el paisaje, un paisaje que está protegido. Siguiente, por favor. La protección del paisaje urbano también pasa por el paisaje de las calles. Hace siglos que hay principios de reglamentación que han mantenido, que han evolucionado ligeramente, con una excepción para los años 60, ya les voy a contar. Una protección entonces del paisaje callejero que pasa por la protección de los principios que condujeron a la constitución de ese paisaje. Son una capacidad constructible y donde está el ancho de la calle, la vertical de la fachada y la altura que debe tener, el volumen que tiene que ocupar la construcción, y eso, como ven, está protegido de manera muy precisa con redes de altura máxima que permiten mantener el paisaje del que estamos hablando. Siguiente, por favor. Este paisaje atravesó distintos periodos en los cuales se vio en peligro. Aquí tomé una imagen de los años 60 con el periodo durante el cual la ciudad se tuvo que adaptar o quiso equiparse para adaptarse al atractivo del auto, ¿no? De la circulación de automóviles. Y acá tenemos el proyecto de desarrollo de París. Eran unas vías que estaban previstas pero que no se hicieron. Todas esas líneas trazadas en el interior de París no se hicieron, pero originalmente provocaron una preocupación muy fuerte en cuanto a la protección del patrimonio. Se sabe que a menudo las protecciones en Francia y en París intervienen cuando el patrimonio está en peligro.
Vemos entonces a través de la imagen de izquierda que la movilización en contra de estas estructuras ruteras fue lo que se quería hacer era proteger, y son medidas que hoy en día las heredamos nosotros también. La próxima, por favor. En los años 60 hubo obviamente la aplicación de principios del modernismo que afectó a París, y vemos todos los sectores modernos con torres. Vemos el frente del Sena, a la izquierda el barrio de Olympiade, y las manchas rojas que vemos acá en el mapa son zonas que aplicaron ese principio de arquitectura moderna, pero en paralelo y al mismo tiempo que esta llegada de una forma urbana nueva, esto provocó una toma de conciencia y la renovación, la necesidad, de renovar y proteger el centro histórico. Este es el contorno que vemos en el centro del mapa. Hay una conjunción entonces entre la transformación de París y la concientización de que eso forma parte de un patrimonio que hay que preservar. Siguiente, por favor. Esta concientización se traduce en la creación por parte de André Malraux en el 1962, ministro de Cultura muy conocido, que conservación de 2 barrios parisinos. Eso se dictaron planes de salvaguarda y de revalorización que determinaban los sectores donde había 3 objetivos muy concretos: conservación, restauración y mejora del patrimonio. Y eso fue directamente una reacción contra la amenaza de la idea de ciudad moderna, que podía pesar esa amenaza sobre el patrimonio. Además, iniciaron obras de renovación urbana muy fuertes que hacen que hoy en esos barrios, pero no solo ahí, hay un París que está muy bien mantenido, con reglas que protegen mucho el patrimonio y que atañen tanto al modo en que se puede transformar los edificios. No significa esto que no haya transformación de los edificios en París, porque París se ha transformado a lo largo de toda su historia y va a seguir haciéndolo, y lo va a hacer también para adaptarse al cambio climático. Y por otro lado, las prescripciones de demolición. Hay en estos planes la idea de que hay que reparar las cosas que estén mal hechas, y esto atañe también al paisaje callejero a través de los frentes, las fachadas, la posibilidad o la imposibilidad de poner carteles luminosos, etcétera. Son reglamentos que van muy lejos en cuanto a la protección. Lo vemos en la imagen siguiente, no voy a detallarlo, pero aquí vemos que tenemos un reglamento muy preciso de los espacios públicos, los espacios libres, los edificios, qué es lo que hay que demoler. Hay un reglamento sumamente preciso, como decía. Esto era lo que quería hoy compartir con ustedes sobre las características reglamentarias de París en cuanto a la protección, que es un gran tema. El centro de París, hay que saber, sigue siendo atractivo para el turista, pero también para los inversores. Y entonces hay una presión muy fuerte sobre el centro, y en particular para desarrollar oficinas, hotelería también, y son elementos hoy reglamentarios que garantizan que haya una protección del patrimonio, pero también una protección de la mezcla, de la combinación que hace que sea atractivo vivir en el centro de la ciudad. Siguiente. Para sintetizar un poco lo que nos enseña a nosotros nuestra experiencia sobre que nos interesan para tener cascos históricos de calidad,
tenemos esta diapositiva que hace una lista de todos estos elementos. Obviamente la calidad de los edificios, del espacio público y del paisaje, como dijimos, con el tema de la renovación de las fachadas que acaban de mencionar mi predecesora. En París es obligatorio eso. Hemos observado estadísticas de hace 15 años a escala de París. 60% de los edificios han sido renovados por lo menos una vez. En otros barrios con gran densidad de patrimonio, ahí estamos casi al 80% de la renovación de las fachadas. Los propietarios tienen recursos para hacerlo y lo hacen. Entonces, invierten en eso. Hay controles de calidad muy importantes. Obviamente, la calidad del centro histórico es también la capacidad de poder moverse caminando en una ciudad pequeña. París es muy caminable o se puede andar en bicicleta, no hay problema. Entonces, la limitación de la velocidad o la supresión de la circulación de coches o el cambio de los modos de transporte son todas normativas muy importantes. Y algo también fundamental es el tema de las plantas bajas activas, el tema de los comercios. Comercios que funcionen bien, que sean atractivos, también con una concentración de locales destinados al atractivo turístico, a las actividades, y que están un poco en conflicto con los comercios barriales, los comercios locales. Hay todo un trabajo entonces sobre las plantas bajas, que es muy importante. Está también el tema del ritmo de vida y otro el tema de la logística urbana, que es el corolario de la disminución de la circulación, el hecho de que esa parte sea peatonal obliga también a implementar dispositivos que permitan mantener la posibilidad de tener actividades en ese centro, en ese casco histórico. Hay que tener una organización de la logística que encuentre otras maneras de hacer distinto de cuando había coches. También instalaciones públicas, cultura, entretenimiento con la participación ciudadana. En París tenemos el principio del presupuesto participativo. Hay una parte importante del presupuesto de la ciudad que se propone o que es dirigida hacia propuestas de los habitantes. Son ellos los que proponen actividades y luego esos se votan y se realizan. Y luego también la mezcla social. Un casco histórico vivo es un lugar donde se mezcla gente que trabaja, gente que vive, turistas, así que hay todo un trabajo que hacer relativo al destino de esos edificios en el casco histórico que tienen que garantizar esta combinación social y funcional. Pasemos al siguiente. Sobre la protección del comercio, digamos que sí, eso existe en París. Más de la mitad de los comercios están protegidos a través de acá vemos las líneas de colores que permiten garantizar el mantenimiento de una actividad comercial y proteger entonces el carácter comercial de las calles de París. Es un punto importante para el casco histórico, pero también el resto de las centralidades que encontramos en los distintos barrios, que son lugares muy importantes para la vida local y barrial en la ciudad. Siguiente. Además del reglamento, tenemos acciones públicas sobre la cuestión del comercio, en particular SEMAEST, que es un organismo semipúblico de la ciudad de París, que se encarga de actuar sobre el tema de los comercios y que se aboca a los sectores donde hay dificultades comerciales. Por ejemplo, los problemas como la monoactividad, como los locales que están vacíos, continuar preservando la actividad artesanal también, que es un elemento muy importante para la vida urbana parisina y para la mezcla y la
la combinación social y también se preocupa por los comercios que están en peligro y que son importantes para la identidad de cada barrio. Esta empresa hace esto comprando locales comerciales, los renova, los comercializa con la condición de que se pongan en actividad nuevamente. Siguiente. Obviamente el casco histórico se transforma también a través de la acción sobre el espacio público. Ya hemos hablado de la cuestión del auto. Aquí tenemos 3 imágenes de la Rue de Rivoli, que es una avenida importante donde tenemos por un lado las carrozas con los caballos y luego en qué se convirtió como una especie de autopista urbana en la imagen del medio, y luego se suprimió completamente la circulación de coches y se pusieron bicisendas. Así que hoy en día es casi eso, es una transformación muy fuerte del centro de la ciudad y que renueva también el atractivo para otras funciones que no sean el desplazamiento de tránsito. Siguiente. Para terminar, tenemos aquí la transformación de una plaza, que son elementos importantes. Vemos toda la acción que se hizo para ofrecer espacios que permitan la instalación de vida urbana, de vegetación, eventos culturales también que pueden darse allí. Esta es la Plaza de la Bastilla. En esta, como en otras, muchas otras, han habido obras importantes que han permitido transformar completamente los usos del espacio público en beneficio de los peatones, de los ciclistas y del esparcimiento. Siguiente, por favor. Y para terminar, aquí la Torre Eiffel, que es el símbolo de París y es objeto de un gran proyecto. Ahí vemos todo lo que ya he citado y sobre todo la importancia que se le da hoy a la cuestión de la vegetación para el rol medioambiental que puede jugar esta ciudad, una transformación del espacio público que continúa en París y que son elementos sumamente importantes en el modo en que hoy París hace lo necesario para que su casco histórico se renueve, se adapte a las necesidades de los habitantes y de todos los usuarios que frecuentan la ciudad. Listo, he terminado.